Todos hemos atravesado muchos procesos de transformación. Hemos avanzado a nuevos lugares, nuevas miradas, nuevos retos. Hemos crecido. Estamos unidos y usamos un escudo que nos hace más fuertes. Hemos dado pasos gigantes y hemos aceptado que el mundo entero ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es nuestra esencia, nuestra fe, nuestra realidad como hijos de Dios. Y juntos le decimos al mundo que Jesús es la respuesta y que nos lleva de triunfo en triunfo. La comunión entre nosotros y los puentes que cruzamos al venir al templo nos bendicen. Es el momento. Este es tu lugar. Ven a la iglesia. Amén, bienvenidos a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga un montón. Te pido que te acerques al que está cerca de ti, le abraces, le digas feliz día domingo, que el Señor te hable. Si no estás con nadie, al de adelante, al de atrás, no tengas pena. Tú vas a decir, ay, es que yo vengo solito, no tengo amigos, hazte amigo. Si tú estás ahí en la transmisión, nos te estás mirando, te damos un abrazo fuerte, te amamos. Qué lindo que estés conectado también. Y si tienes a tu familia cerca, aprovecha para darle un abrazo. Esa es la oportunidad para abrazarnos y para estar juntos. Bueno, ahora les pido que tomemos nuestro asiento. Este es un día muy especial. Es domingo. Qué lindos que son los domingos. ¿Cuántos dicen amén? Los domingos podemos estar juntos y adorar a Dios juntos. Y también ponernos al día con las actividades, así que te invito a que pongas mucha atención. Si tienes ahí el cuaderno, la agenda, el celular y dicen, ve, va a pasar esto, anotas ahí, escribes. Solamente quiero invitarles, si tú hiciste un pedido de membresía en nuestra iglesia, si tú hiciste una solicitud, te invito formalmente, que asistas el próximo domingo, ven al primer culto o al segundo culto, pero a las 10 de la mañana nos encontramos en el Salón Josué. Si tú hiciste un pedido de membresía, si tú te bautizaste en este año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio o julio, estás también invitado a esa reunión. Queremos conversar contigo, queremos verte, queremos entregarte unos detalles, así que te invitamos. Y eso va a salir entre todas las cosas que ustedes ven, ahí dicen los nuevos horarios de la iglesia, dicen nuevos comienzos y ustedes dicen, ¿qué es eso? Es una reunión que queremos hacer para bienvenir a toda la gente que empieza a ser parte de nuestra congregación y explicarle cómo funciona nuestra iglesia, nuestra hermosa llamada Familia Bethesda. Así que ya con ese preámbulo, ahora sí vamos a ver los anuncios. Apaguemos todas las luces, por favor. Familia Bethesda, ponemos a tu disposición el calendario mensual de actividades. Primeros domingos compartiremos la Cena del Señor. Segundos domingos se realizarán los bautizos. Los terceros domingos haremos una reunión con todos los miembros nuevos de la iglesia, los hermanos recién bautizados y aquellos que han pedido su membresía. Siempre a las 10 a.m. en el Salón Josué. Los cuartos domingos serán los días asignados para presentar tus hijos al Señor. Y pon atención a los nuevos horarios dominicales, 8:30 y 11 a.m. Y los miércoles a las 7 p.m. Todos aquí en el templo. Nuestra amada Bethesda Misional, influyendo a nivel mundial, te invita a la campaña de misiones. Reserva la fecha, del 21 al 23 de julio. Tendremos invitados especiales
y celebraremos la graduación de los plantadores. ¿Estás preparado para hacer luz en esta oscuridad? Puedes ver el reprise del culto presencial del domingo a las 7 p.m. en nuestro grupo de Facebook Bethesda Sede Central y en nuestro canal de YouTube Bethesda Iglesia Cristiana. Te enviaremos el link en este horario para que compartas con tu familia la bendición de escuchar a Dios. Llegó el momento de vernos otra vez en la reunión de siervos. Por fin, presencialmente. Disfrutaremos de un tiempo de fortalecimiento. Juntos como siervos líderes. Estamos todos invitados el lunes 1 de agosto a las 6:30 p.m. Aquí en el templo. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios nos bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo y el próximo día miércoles. Amén. Gloria a Dios, porque ya poco a poco estamos superando todas las barreras y volviendo al templo de Cristo. Amén. Amén. Una bendición única. Es volver a casa, volver a estar reunidos con todos mis hermanos y clamar a Dios juntos a una sola voz. 2 años que han pasado, estoy muy contento de que se haya abierto. A mí no me gustaba vía online, la verdad. Estoy contento de haber vuelto y qué hermoso que estemos aquí juntos en oración. Te amamos, familia Bethesda. Es hermoso compartir cada domingo tiempos de alegría, de oración unos por otros y de ir retomando nuestro servicio en el templo. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora, el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1, del 3 al 6. En esta hora, bendito Rey de la Gloria, se levanta un vallado de ángeles alrededor de cada uno de estos hombres, para que peleen y guerreen, Señor, contra toda acechanza del enemigo y del diablo que quiera levantarse en contra. La razón del Evangelio es la pasión por las almas, y nuestra amada Bethesda misional influye a nivel mundial, tocando las almas, predicando y llevando el mensaje de aliento y salvación que nos manda Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos de Cristo. Recuerda que las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, las manos de los que dan y los pies de los que van. Tú y yo somos parte del ministerio carcelario porque cada semana oramos por ellos. Damos para que ese ministerio siga en pie. Y el pastor Raúl Guerrero cada semana predica y discipula a personas privadas de su libertad. Gracias por ser parte del plan de salvación de Dios para el mundo. Amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Hermoso es ver cómo la obra del Señor avanza y uno de las distinciones claras nuestras es tanto adentro como fuera de la iglesia, del templo. Lo que hacemos, lo que realizamos como iglesia cada semana dentro de las instalaciones del templo es de bendición. Venimos a fortalecernos, oramos unos por otros, doblamos nuestras rodillas, intercedemos. Recuerden lo que implica la intercesión, es intervenir para evitar un mal mayor. Eso hablábamos la semana pasada. La intercesión nos lleva a transformar realidades y contextos. Un intercesor es uno que diseña futuro porque no está de acuerdo con lo que está ocurriendo e intercede.
dobla sus rodillas, habla con el Señor, se mete entre los vivos y los muertos para que la mortandad termine. Eso es un intercesor y eso es lo que hacemos aquí en nuestras casas, en el ministerio de intercesión, semana a semana. Amén. Mas también es importante tener la mirada de afuera del templo. La mirada de afuera del templo es a veces lo que nos falta o en lo que nos desentendemos y es importante tener esa claridad de visión también, qué es lo que ocurre dentro y qué es lo que ocurre afuera. Lo que ocurre aquí, palabra de profecía, palabra de ciencia, dones de sanidades, todo lo que ocurre aquí adentro, también es importante que lo llevemos allá afuera. Amén. Entonces, qué importante es haber visto esto del ministerio carcelario y cómo la iglesia está comprometida con el ministerio. No solamente es el hermano Raúl, es un gran equipo el que está colaborando de diferentes iglesias. Nosotros como Iglesia Bethesda hemos querido ser parte y somos parte de él. Amén. Así es que no dejemos de tener también esa claridad de visión de lo que ocurre fuera del templo. Amén. De lo que está también ocurriendo aquí en nuestra sociedad, en nuestro país. Hemos atravesado tantas situaciones y seguimos atravesándolas, amada iglesia. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Me preguntaban ayer, es una vez más ser la propuesta. No una protesta, sino ser una propuesta para la sociedad, ser una propuesta en hogares, en familias, en matrimonios, ser una propuesta en obediencia, ser una propuesta en sujeción, ser una propuesta en santidad, ser una propuesta en compasión. Miren, esos son nuestros principios. Ser una propuesta en lo que Dios nos ha enviado. Nosotros somos sus manos, sus pies, su boca para tocar a un mundo que se está perdiendo. Amén. Y miren, hoy más que nunca Jesucristo está cerquita, hermanos. Ya Él está regresando por su iglesia y la palabra es clara cuando dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Por eso es importante estar alineados al Señor y ponerse a cuentas de Él todos los días, cuando estamos aquí reunidos. Decía mi esposa, qué hermoso día porque es domingo, amén, nos reunimos, el primer día de la semana, como dice la palabra, la iglesia se reunía a adorar y a alabar, mas también hay otros días, en donde cada día el Señor lo hace para que nos alegremos y nos gocemos en Él, amén. Así es que una vez más, amados hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, y vamos a predicar la palabra. Seguimos con este tema hermoso que el Señor ha puesto. Ya hemos hablado varias semanas, varios meses del plan perfecto. Y estamos hablando en este tema de misiones, en este mes de misiones, del sanar nuestra tierra. Le hemos puesto de esta manera, las misiones son para sanar nuestra tierra. Cuando el Señor enviaba a sus discípulos, cuando el Señor los enviaba de 2 en 2, en el capítulo 9 de Lucas vemos, capítulo 10, cómo iban de 2 en 2, cómo Él empoderó a otros 70. Él no solo tenía los 12, tenía un grupo íntimo de 3, tenía un grupo de 12, tenía los 70 y tenía después las ciudades, las aldeas, las multitudes. Y todo eso es importante, amén. Y todo el Señor lo hacía para glorificar a Dios, mas Él se ocupaba mucho también de sus 12, Él pasaba mucho tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque es de adentro hacia afuera, el método inductivo, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Entonces Él se ocupaba de ellos. ¿Para qué? Para que el mundo sea transformado por la palabra de ellos. Por eso es que nosotros creemos fuertemente, algún momento hablaremos de esto, del cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto, es que cada uno de nosotros tengamos un Pablo, a quien le damos autoridad y a quien le hemos dado el poder en nuestra vida para que nos guíe. También es necesario un Bernabé, con quien compartes el ministerio, quién es tu amigo de batalla, con quien llevas a cabo la obra. Esos son los Bernabés de nuestra vida, que el Señor pone alrededor nuestro para que conquistemos, para que vayamos, para que colonicemos lo que el Señor ya nos dio. Y también es importante a la par de todo esto, un Timoteo. ¿A quién estás discipulando? ¿Quién es tu discípulo? Y ese cordón de 3 dobleces va a la par. ¿Quién es tu Pablo? ¿Quiénes son tus Bernabés? ¿Y quiénes son tus Timoteos? Podemos decir, sí, que tenemos mucha gente y tenemos congregación y sedes, los pastores siguen trabajando en las sedes, etcétera, pero ¿quién estás discipulando tú directamente? El Señor hablaba a toda la multitud, el Señor hablaba a las aldeas, a las ciudades a las que entraba, Él hablaba a todo mundo, pero Él tenía 3 Timoteos.
Pedro, Jacobo y Juan, con el que compartía todos los días y hablaba, así será, pastor. Qué cansón. Y comían también. Un día pone el uno, el otro día pone el otro. Como los gringos, ¿verdad? Vamos a la gringa, dice, cada uno paga. Yo tengo 2 amigos con los que a veces nos reunimos y ¿a quién le tocaba hoy? A él le toca, ok, y echamos el volado, sí, la suerte es que y de ahí seguimos, ¿no? Y vamos hay uno más alto, un medio y el más chiquito, entonces vamos de arriba hacia. Y miren, somos Bernabés entre nosotros y compartimos el tiempo, pero también hay Timoteos. Y ese es un cordón de 3 dobleces que no se debe romper. El Señor lo puso, el Señor lo puso de esa manera. En Pablo se cumplió igual, en los discípulos de igual manera, en la iglesia tiene que darse de igual manera. Entonces nosotros seamos aquellos que sanan la tierra, que interceden por ella, que obran a favor de la gente. Y tengo un tema en el día de hoy, un título mejor dicho, del cual hemos estado pensando en estas últimas semanas. Y dije, a ver, ¿cuándo lo ponemos? Y estamos en este orden y lo pusimos para hoy. El tema es sanando la indiferencia. La indiferencia es la mentira más grande que la iglesia compró para este siglo. Qué bonito silencio. Y vamos a hablar de lo que es y lo que implica la indiferencia. Lo peor en una relación no es que solamente no exista relación, sino que haya indiferencia. La manera de relacionarnos entre nosotros y la manera de relacionarnos con el mundo que nos rodea, el Señor en su palabra nos manda a que no seamos indiferentes. Y a veces la indiferencia con el mundo comienza con la indiferencia entre nosotros, sin interesarnos cómo está el otro, sin preguntar cómo está el otro, sin mirar desde el otro y sin abrir conversaciones para bendecir al otro. ¿Recuerdan lo que es bendecir? Bendecir es hablar bien. Bendecir es decir bien de alguien o decirle bien a alguien. Eso es bendecir. Amén. Entonces, primer propósito de este título de Sanando la Indiferencia es que como iglesia lleguemos a ser bendecidos para ser de bendición en este tiempo. Comenzando con los nuestros, nuestra casa, nuestra familia, y que esa sea una bendición que se extienda en el mundo entero. Si tú eres indiferente, no es congruente ser luz del mundo y oscuridad de la casa, no se es posible. En un momento vas a sacar también afuera quien está haciendo en tu casa, quien está haciendo en lo íntimo. Por eso es la intimidad, como dice el salmista, déjame entrar a los secretos de tus recámaras y conocerte en lo secreto, en la intimidad. El Señor en Mateo 5 dice que la oración perfecta es en la intimidad con Él. Ahí donde Él conoce todo lo que tú y yo somos. Y dice que en lo secreto ora a tu Padre para que después Él te recompense en público. Miren cómo es esto. Incluso a veces somos hasta indiferentes en el llamado de tener comunión con Dios. Por eso vamos a hablar hoy de la indiferencia y cómo la vamos a sanar. Segundo propósito, que como iglesia no nos olvidemos y hagamos memoria, siempre yo digo esto, de la obra de Dios hecha en nosotros. Hoy en la mañana recibí una noticia muy triste. Yo siempre hablaba de una persona que me trajo al Evangelio cuando era muy niño y se encargó de todo eso, ¿verdad? Una amiga nuestra que siempre que vamos a su casa nos recibe con tanto amor, nuestra amiga Maggie García. Y ella está en Miami, veía muchos años allá, y hoy en la madrugada su madre partió a la presencia del Señor. Y es triste, claro que te invade la tristeza, claro que son momentos de tristeza y de dolor, mas el Señor es Padre de todo consuelo y de toda paz y de toda consolación. Pero si nosotros somos indiferentes en algo así, ¿qué nos va a interesar lo demás? La palabra del Señor dice, llora con los que lloran, ríe con los que ríen, ten empatía con ellos, y la empatía es mirar desde la otra persona. Y yo le supe decir hoy, yo sé por lo que estás viviendo, y el Señor también. Jesús también perdió a su padre, Jesús también perdió a su amigo, y Jesús pasó muchos momentos de dolor. Y nosotros también vivimos eso. Es tiempo de que pongamos el rostro en las situaciones, porque a veces no le está pasando a él, pero cuando pones el rostro de alguien que tú amas, cuando en esa situación le pones el nombre de alguien que tú amas, dice, le pasó a él. Antes escuchábamos que la gente moría de COVID en la China.
Y después escuchábamos que ya había un poquito más acá, ¿verdad? No importa ya en la China que se mueran, hay un montón. Y ese comentario lo escuché yo. Y después ya se comenzó a acercar, y se comenzó a acercar, y después escuchabas de que moría gente, y después escuchabas de que alguien de más cerca ya murió, o en tu ciudad o en tu país ya murió alguien, o después escuchabas de que alguien de al lado ya murió, y después escuchabas de que alguien de tu casa murió. En mi familia perdimos varios. Muchos murieron. Amigos, hermanos, gente amada, pastores, siervos. Pero cuando es allá quizás no importa mucho. ¿Qué te parece si desde lo de allá comienzas a interesarte y a matar la indiferencia? Cuando nos enteramos de que había una pandemia en China, quizás a nadie le importó. Quizás no doblamos rodillas para eso. Quizás no dijimos, Señor, para esto. Señor, detén esto. Cuando estaba en la familia quizás lo comenzamos a hacer. Hay que matar y sanar la indiferencia. El Señor nos ha puesto en este mundo no para ser diferentes, sino para ser únicos. Y vamos a hablar de esto. Y el tercer propósito es de que como iglesia dependamos genuinamente del Espíritu Santo para permanecer en su presencia y en el plan perfecto. Vamos a la palabra del Señor, Lucas capítulo 10, versículo del 35 al 37. Una parábola tan hermosa, una historia tan conocida, la del samaritano. Lucas 10, 35 al 37, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu presencia en este lugar. Y te pedimos, Señor, ayúdanos. Llévanos de tu palabra en este tiempo. Llévanos de tu mano, Señor. Guíanos por ella. Oramos, Padre mío, para que seas tú bendiciendo en este tiempo de predicación y que cada uno elija ser buena tierra. Señor, aleja de este lugar todo aquello que quiere impedir la predicación de tu palabra. Y mi ruego siempre es, ayúdame a mí a predicarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que escuchen una historia. Una palabra que Kantaro Suzuki, que fue militar japonés y que en abril de 1945 fue nombrado primer ministro con 77 años de edad, fue la que sin desearlo ni esperarlo cambió el rumbo de los acontecimientos de la historia en la Segunda Guerra Mundial. Poco después de ser nombrado ministro durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados celebraron la conocida Conferencia de Potsdam, que incluía entre sus acuerdos un ultimátum a Japón, escuche esto, insistiéndole y llevándole a que se rinda sin condiciones. Según se sabe, Suzuki y sus hombres eran partidarios de aceptar las condiciones y acabar con la guerra que allí vivían de forma definitiva. De hecho, querían gestionar el momento con mucho cuidado y mucha delicadeza. Es decir, que en este tiempo, con la rendición de Japón, se hubiese terminado la Segunda Guerra. Dice después, cuando le preguntaron a Kantaro Suzuki en la conferencia de Potsdam y sus percusiones con respecto a Japón, este quiso ser cauto y quiso responder bien, por lo cual utilizó una palabra que probablemente, y debido a lo que después sucedería, no fue la más adecuada en su traducción, por ser demasiado ambigua. Kantaro dijo que estaba adoptando una posición de mokusatsu. Esta palabra con respecto a lo expuesto que sacaba justamente o excluía a Japón de todo esto. El problema es que la palabra mokusatsu tiene 2 significados. El primero es como guardar silencio en el peor momento. El segundo significado es ignorar y ser que me importista. La ambigüedad de la palabra hizo que la agencia de noticias japonesa cometiera un grave error, el de dar por buena el segundo significado y traducir las declaraciones de Suzuki indicando que Japón ignoraba el ultimátum de todos los aliados. La postura de Japón, que se
deducía de que el mensaje del primer ministro Kantaro Suzuki hizo que el presidente de Estados Unidos, Truman, en aquel momento, decidiera usar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Aquel error de interpretación o traducción costó la vida de miles de personas. Es increíble cómo una simple palabra puede cambiar el rumbo de la historia. Mokusatsu se tradujo como: los mataremos con la indiferencia y guardaremos silencio. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, amados hermanos, y en la de los demás, tenemos ataques externos, situaciones que pasan, quizás ultimátums, y nuestra posición es la de mokusatsu? Soy indiferente, no me interesa. ¿Cuántas veces vemos gente que está pasando situaciones adversas, situaciones en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en sus finanzas, en su alma, y declaramos muchas veces mokusatsu? Por algo le estará pasando lo que le está pasando. Por algo está ahí encerrado. Por algo está ahí enfermo. Por algo está ahí pasando lo que... Nos comenzó a hablar de cómo mirar al otro. Incluso en este tiempo, amados hermanos, vemos que lenguajes, realidades, vidas transforman nuestras vidas también en lo que nosotros exponemos, en lo que decimos, en lo que actuamos. En estos tiempos vemos las destrucciones de muchos hogares, familias, y lo que hacemos a veces es ser indiferentes. Escuchamos que gente muere, escuchamos que a gente le pasa, escuchamos que a gente le ocurre y no doblamos rodillas. Por eso comencé antes de hablar de esto, de lo que implica ser intercesor. No solamente interceder por lo que te está pasando a ti o cerca de ti o al frente tuyo o en tu misma casa, intercede por lo que también vive el mundo. Si la iglesia intercediera por lo que pasa en el resto del mundo, dice la palabra, y seréis mis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Desde dónde? Desde el sanar nuestra indiferencia. Cuando escuchas que alguien te está llamando y miras quién es, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué querrá? No, yo sé de qué me va a hablar. Ay, otra vez con lo mismo. Y escuchas un mensaje, tin, tin, tin. Ay, esa es la fulana. Ya sé. Y pasa 1 hora, 2 horas. Y no ha sido la fulana, ha sido otra persona. Miren, qué importante es tomar en cuenta hoy quienes estamos siendo delante del Señor. Qué importante es tomar en cuenta hoy que incluso la misma ONU hace muchos años atrás comenzó a elegir y a hablar y a hacer grandes campañas y exaltar las diferencias. Y comenzó a decir es que somos diferentes. Comenzaron a mostrar que somos diferentes de color, de raza, de pensamiento. Incluso hoy vemos gobiernos en donde se habla desde allí, desde el que somos diferentes. Pero si cada uno de nosotros aceptamos que somos diferentes, tenemos la excusa de ser indiferentes. Es que tú eres diferente a mí. Por eso es así. Es que tú eres diferente a mí, por eso es de esta manera. Es que los de la costa yo sé cómo son. Es que los de la sierra son así. Es que los que viven en el llano, es obvio. ¿De dónde eres tú? Ah, claro. ¿Y por qué piensas así? Es que él es de allá, fue criado en no sé dónde y por eso es así. Ah, claro, es que es diferente a mí. Y ni se hable de otras ciudades o de otras naciones. Claro, es diferente, él viene de otro modelo cultural. Y claro, es que tiene que ser así porque él es diferente a mí. Y desde ahí se habla. Las diferencias hoy por hoy nos dan mucho la excusa de ser indiferentes. Y eso fue lo que el primer ministro dijo. Yo soy Japón. Tengo toda la tecnología y tengo todo lo que tengo. Voy a ser indiferente a este comunicado. Y murieron miles de personas por la indiferencia. En el silencio de la indiferencia, el mal hace que las diferencias se conviertan en verdades. Voy a volver a repetir esto. En el silencio de la indiferencia,
el mal hace que las diferencias se conviertan en verdades. Pretendemos que haciendo silencio el mal se diluya. No, es que no quiero pelear, yo ya no quiero pelear, ¡ya! Y pretendemos que en el silencio el mal se diluya. Mejor me voy de aquí porque no quiero seguir peleando. Y pretendemos que en el silencio el mal se diluya. Cállate porque yo soy tu padre y lárgate a tu cuarto. Y pretendemos que con el silencio el mal se diluya. Y pretendemos que con el silencio el mal se diluya. Hermanos, estamos a una conversación de cambiar y transformar el futuro. Pero cuando guardamos silencio, pretendemos y creemos que el mal se va a diluir. El mismo Señor Jesús entró al templo y dijo, ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Él no guardó silencio en ese momento. Se paró delante de la higuera y le dijo, nunca dé de ti más, nunca más van a comer de ti fruto. Él se paró ante la situación y habló. Él dijo, tranquilos, yo soy, cobren ánimo. Pero a veces guardamos silencio y pretendemos que con ese silencio el mal se va a diluir. No es tiempo de andar a gritos, ni es tiempo de andar enojos, ni encendiéndonos en furor. No planteamos eso tampoco. No planteamos de que te voy a decir tus 3 verdades. Planteamos un mundo en donde las puertas no sean cerradas, sino que hayan apertura, en sanidad, en santidad, en integridad, en el ser posibilidad, de ser cartas abiertas en donde el Señor habla a través de nosotros. Por eso, amada iglesia, no es tiempo de guardar silencio ante la maldad. A veces guardamos silencio ante las situaciones o guardamos silencio ante lo que está pasando. Y eso fue lo que mató a miles de personas en 2 ciudades en la Segunda Guerra, donde todo pudo haber terminado, la indiferencia, y la indiferencia en ese momento causó este gran mal. Jesús viene y nos lleva, amados hermanos, a que no miremos que somos diferentes, sino que miremos que somos únicos. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2 que somos creados en Él, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, que Él ya preparó de antemano para que caminemos en ellas. Cuando vienen las situaciones, no obres en la maldad o en la situación que estás viviendo en ese momento. Obra en las buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Pero pastor, ¿cómo miro lo que me está pasando? Desde la buena obra que Dios ya puso sobre eso. Desde la buena obra que Dios ya puso sobre la situación en tu casa o en tu hogar o en tus finanzas. Dios ya hizo buenas obras para que tú camines en ellas. Pero vienen adversidades y vienen situaciones. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Comenzamos a ser indiferentes con lo que Dios ya nos dice. Y vale más la pena lo que estoy viviendo o lo que estoy atravesando o el mal que se está dando a mi alrededor en lugar de las buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Por eso nosotros como iglesia, amados, es importante que sanemos la indiferencia. Somos llamados todos los días a tener comunión con Él. Pero ¿cuántas veces somos indiferentes a eso? Oramos en el momento en que solamente ya las cosas se nos vinieron encima. ¿Qué te parece si comenzamos a prevenir un mal mayor cada mañana? Prevenimos un mal mayor cada día cuando intercedemos y cuando delante del Señor sanamos la indiferencia. Y quiero hablar solamente de un tema que un solo punto que se va a desarrollar en este día. ¿Quién es mi prójimo? ¿Te has hecho esa pregunta? Todos hemos hecho esa pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? El capítulo 10 de Lucas 25 dice, el contexto de esto, venían predicando los discípulos, ya habían sido enviados de 2 en 2, ya habían sido enviados a ciudades, ya el Señor envió a los 70 de 2 en 2, mandó 2 grupos de 45, ¿verdad? De 2 en 2, Él mandó para que vayan y prediquen. Y dice la palabra que conquistaron muchas ciudades y venían gozosos y felices, diciendo hasta los demonios, miren, hasta los demonios se nos sujetan. ¡Wow! ¿Cuántos quisiéramos eso, verdad? Sujétate. Hay algunos que escuché esta frase, me encantó, yo dije, la voy a decir. Hay algunos que en lugar de dominio propio tienen demonio propio. Me encantó
eso. Y wow, dije, pongámoslo a pensar. El dominio propio viene del fruto del Espíritu Santo en mi relación conmigo mismo, en Él. Pero hay muchos que vienen desde el demonio propio. Y la frase típica de acá de Quito, se me salió el, mejor no digo. Ok, mejor no digo, no voy a meter en problemas. Diga nomás, no hermano, no. Venían conquistando ciudades, venían orando, predicando y hasta los demonios se nos sujetan y el Señor se regocija. Y dice, gloria a Dios, qué bueno que hayan hecho esto y que lo hayan probado, mas gozaos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Miren qué respuesta. Y comienza el Señor, ¿no? Y bueno, llegan a este lugar y dice la palabra del Señor, capítulo 10 de Lucas 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, miren, para probarle, esa palabra es importante. Hay muchas cosas que te van a decir para probarte. Como a Daniel en el capítulo 3, 4 de Daniel, dice que lo querían eliminar a Daniel, porque Daniel ponía las cosas en regla en el gobierno en aquella época. Y dice que se hicieron una ley para enviarlo a él y para matarlo, porque él sabía, todos los sátrapas y los que estaban alrededor sabían que él oraba a Dios y que dependía de él. Dice, no hay dónde, miren, no hay en dónde hacerlo caer a Daniel, solamente lo vamos a hacer caer en algo de su propia ley. Y dice que fueron y hablaron con el rey y dice, mira, aquí hay gente de muchos países, de muchas naciones y adoran a muchos dioses. Aquí hay muchas entidades. ¿Qué te parece si sacamos un decreto en donde solamente te adoren a ti, oh rey? Y el otro le gustó. Amén, dijo. Y hacen el decreto y Daniel ve el decreto y él va y ora. No lo hizo en público, lo hizo en su casa. ¿Cómo habrá sido que lo encontraron orando, hermano? En su casa. Yo creo que en ese tiempo no habían puertas, porque a la mujer también la encontraron en el pleno acto de... ¿Cómo habrá sido? Porque no había la aplicación de las cámaras, ¿no? No sé. Pero le encuentran orando, todos los 120, yo no sé cómo harían, les ponían en espías a saber. Y lo llevan a los leones. Y dice la palabra que el mismo rey se compungió y se entristeció tanto porque él había firmado el decreto para que su amigo Daniel muera, porque nadie más lo acusaron, solo a él. Hay muchas veces que te van a decir cosas para probarte, para ver hasta dónde vas a llegar tú, hasta dónde vas a mirar tú y hasta dónde vas a llegar tú. Y la gente y Satanás va a poner hijos de él para machacar tu vida. Sé prudente y sé fortalecido. Y dice la palabra que vino para probarle, maestro. ¿Haciendo qué cosa? Miren, siempre vamos al qué hacer. El Señor Jesús le va la mirada desde el quién ser. Antes de hacer tienes que ser. Antes de hacer muchas cosas, sé hijo de Dios, sé cristiano, sé varón, sé padre, sé esposo, antes de lo demás. Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ok, este hombre viene, este intérprete de la ley, para probarle, viene con conocimiento, pero Jesús va y lo lleva al entendimiento, lo lleva a la profundización. Si conoces, ¿qué lees? Ah, no, pues, amén, haz esto. Y le dice después, pero él, queriendo ¿qué? Justificarse a sí mismo. Es que yo soy intérprete de la ley, yo soy escriba, yo soy diferente a ti, Jesús. Amén. Queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Pregunta poderosa. ¿Será quizás que en este momento él está diciendo a quién es mi prójimo? El que se me parece, el que es de mi misma tribu, el que es de mi mismo trabajo, el que es de mi mismo apellido, el que es de mi misma clase social. ¿Quién es mi prójimo? El que simplemente está conmigo, el más próximo, como hemos escuchado que significa prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y comienza el Señor. Versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo,
Ya conocen esa historia, ¿verdad? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Esto pasa mucho en nuestra vida. Estamos caminando, estamos pasando y algo nos ocurrió. Algo nos pasó. Algo inesperado, algo que no lo habíamos programado, algo que no lo habíamos planificado, algo ocurrió y eso pasa así. Eso pasa en nuestras vidas, en este mundo físico. Situaciones que están en el momento en que nosotros nos dirigimos a algún lugar, de repente algo ocurre. No estamos exentos de nada. Confiamos en el Señor. Versículo 31. Aconteció después, miren, que un sacerdote por aquel camino, pasaba por aquel camino y viéndole, dice en la Nueva Traducción Viviente que de casualidad pasaba por ahí, viéndole, pasó de largo. ¿Qué fue lo que dijo el sacerdote? Un sacerdote era un principal del templo. Miren el Señor lo que está utilizando, la figura del templo. Amén. ¿Quién es un sacerdote? Es como que tú tengas ya un Pablo en tu vida. Y esa persona a la que le dice autoridad espiritual sobre ti, pasa y dice, pobrecito, como es diferente a mí, como él no es sacerdote igual que yo, tengo toda la excusa para ser indiferente, porque él no es igual a mí. Entonces, como somos diferentes, me excuso y paso de largo. Hay momentos de nuestra vida así. Sí hay momentos de nuestra vida así. Pastor, lo buscan abajo. ¿Y quién es? No sé. ¿Y cómo está vestido? Entonces no bajo. Eso es ridículo. Pastor, lo buscan. ¿Quién es? No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Te buscan. ¿Quién es? No tengas temor de ir con ellos, le dijo el Espíritu a Pedro. Te van a venir a buscar. Son unos que no son judíos. Es más, un tal Cornelio que es hasta pagano, te va a venir a buscar. Pero él no es igual que yo, él no es apóstol. No es apóstol, pero no tengas temor en ir con ellos. Amén. Pasa este sacerdote, principal del templo, como no es igual a mí, entonces tengo toda la excusa para pasar de largo. Miren cómo el Señor pone niveles, voy a poner así, de autoridad. Dice después, versículo 32, asimismo, ¿quién? Un levita, no el que levita, no uno que flota, un levita, uno de la tribu de Leví que sirve en el templo. Un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Ok, ya el sacerdote, el pastor, lo que sea, el apóstol. Ahora viene un siervo. Uno que esté en Bethesda Kids, uno que esté en Anfitriones, uno que esté en Judá, uno que esté en el ejército de Dios, lo que sea. Un levita, uno que ayude en el templo. Como no es de mi ministerio, entonces paso de largo. Aleluya. Ahora se llaman, ¿cómo es que se llaman ahora? Tribus urbanas. Como no es de mi yacta urbana, entonces ahora sigo de largo. Amén. Un siervo, una persona que sirve en el templo, una persona que está ocupada en las cosas del templo. Miren, cosas. Por eso es importante sacar las cosas y poner a la gente como más importante. Y dice que uno que sirve en el templo pasa por ahí y como no es igual que yo, como es diferente a mí, tengo la excusa para ser indiferente e irme de largo. Yo he escuchado mucho esto en los matrimonios, por ejemplo. Pastor, es que somos diferentes. ¿Qué excusa te da en esa declaración? De ser indiferente, ay, quédate con tu locura. Ay, quédate con tu enojo. ¿Y cómo están? Bien, ahí yo lo dejo nomás que esté. Y si se muere, no importa, ahí él eligió. Y a veces llevamos ese lenguaje acá. Sí, somos diferentes, dice en el matrimonio. Amén. Pero más que diferente, eres único. Como varón y como mujer, Dios los creó, varón y mujer. No dice los creó diferentes, los creó únicos.
El varón tiene funciones, la mujer tiene sus funciones en la casa, en el hogar, en la sociedad y en todo lado. No en diferencia, sino en unicidad. ¿Cuándo comienza el matrimonio a dañarse? Cuando comenzamos a tener la excusa de ser indiferentes. Yo ya no le digo nada. ¿Y cómo estás, amiga? ¡Ay! Yo ya nada le digo a este. Y creemos que en el silencio el mal se va a diluir. Ay, hermanos. El levita, sacerdote y el levita. Como somos diferentes, pasamos de largo. Uno que ayuda en el templo, uno que sirve en el templo, un siervo líder como cualquiera de nosotros que dice que también pasó de lado. Una persona que no le importó. Y después llega, siguiente versículo, 33. Pero un samaritano, nosotros quizás ahorita no lo entendemos. Creo que en alguna ocasión hablamos del samaritano. El samaritano o los de Samaria en la época de Jesús era lo peor, era la escoria más grande que existía. Un samaritano no podía llevarse con un judío. Un samaritano no podía estar cerca de un judío. Los samaritanos históricamente, en la división del reino con Salomón, ellos se juntaron con gente pagana y se mezclaron con gente pagana y tuvieron descendencia de gente que no era del pueblo de Israel. Por eso eran menospreciados. Por eso eran despreciados por los judíos. Samaria fue la capital del reino del norte y Jerusalén del reino del sur. Entonces eran total y completamente aparte, no se llevaban, y no es que solo no se llevaban, se odiaban. Un judío no podía estar cerca de un samaritano no podía estar cerca de un judío porque siempre hablaba mal, siempre andaban peleados en todo lado, y el Señor utiliza la figura de la escoria más grande para Israel, y dice, pero un samaritano, el otro, ¿cómo habrá estado así? Voy a poner una palabra que aprendí aquí. Tatau. ¿Quién dijiste? Un samaritano. Piensen lo peor. Y eso utilizó Jesús de figura. Dice que iba de camino, vino cerca de él. Miren, ¿dónde comienza a sanarse la indiferencia? Cuando te acercas. Ay, hermanos. Cuando hay así, están indiferenciados en la casa, ya me inventé un nuevo término, cada uno por su lado. ¿Cómo vas a sanar la indiferencia cuando te acercas? No, es que ella tiene que ser lo primero, es que ella me ofendió. Entra diciendo, Oli, ¿ya no estás bravo? Acércate. Miren, yo en esa semana tuve una conversación que creo yo que tenía que haber tenido hace mucho tiempo ya. Y la tuve. Y nos acercamos. ¿Cómo sanamos la indiferencia? Dice, acercándose a Él. ¿Cómo matamos todo este tiempo, todo esto nosotros? Voy a cambiar la palabra. ¿Cómo sanamos la indiferencia? Acercándose. Hay gente que te ha dañado. Hay gente que te ha lastimado. Hay gente que lo sigue haciendo. No, pastor, es que yo no soy masoquista. No, no estoy diciendo que seas masoquista. Estoy diciendo que no seas indiferente. Hay muchas situaciones en nuestra vida que se dan, sí, y se elige, pero no elijas desde el odio ni desde la indiferencia, elige desde el acercarse. Dice que acercándose a Él y viéndole, es la otra, viéndolo como un único otro, viéndolo como no como diferente a ti, sino como un único delante de Dios. Lo vio y fue movido a misericordia. El ser movido a misericordia tiene que ver con ¿qué? Con dar nuestra vida más allá, con dar lo que Dios nos da. ¿Qué nos da Dios cada mañana? Misericordia. Y movido a misericordia y acercándose, miren, primero se acercó, luego vio y luego fue. No hizo primero. Lo más terrible es que te curen bravos. ¿Se han pasado eso?
Una vez yo tuve una herida y fui a un dispensario médico. La enfermera estaba comida león, tigre, jaguar ese día. Me dice, ven acá. Y yo, ay. ¿Qué le pasó? Mire lo que se hizo. Yo, sí. Y cogí el alcohol y todos esos volados y sonaba la espuma así. Ya, bien hecho, ¿para qué se hizo eso? Es como cuando los hijos se caen. ¿Qué te pasa? Yo te digo, ay. Yo te dije que no te salgas. Amén. ¿Dónde están las mamás? Amén, dice el hermano. Aleluya. Lo peor es que te sanen enojados. Si tú no eres movido a misericordia primero, no vas a sanar la indiferencia. Acércate, mira, muévete a misericordia y ahí sana. Miren cómo es el proceso. Queremos que ya ahorita, ya, cámbiame la cara, ya, sonríeme, ya, ¿qué fue? ¿Qué es eso, hermanos? No estás sanando, estás cortando más. Proceso para sanar la indiferencia. Acércate, mira, muévete a misericordia y sana. No se puede sanar enojado, no es posible, dañas más. ¿Se han visto que hay conversaciones feas que nunca acaban? ¿Por qué? Porque no hacen ese proceso interno. Ya, pues ya, arreglemos. Sí, es que tú... Pero ya, recién son las 8 de la mañana. Otra vez, con lo mismo. Sí, es que no hemos terminado, no hemos quedado así. Primero acércate, mira. Si no hay misericordia en ti, vuelve al primer punto. Me acerco, la miro. Ella me miro, pararán, pam, pam, poner la canción de fondo si quieres, ¿verdad? Se miran, y si no hay misericordia, no vas a sanar. No hay sanidad. No es posible. Miren lo que dice Dios aquí. Yo no había visto esta parábola de esa manera. Yo solamente la he visto como que se acercaron las dos naciones. No. Hay una manera de hacerlo. Hay una manera de sanar la indiferencia y es esta. El primer ministro de Japón no se acercó a su pueblo, no vio lo que iba a pasar, no se dio cuenta y simplemente quiso ser indiferente con el ultimátum. Quiero ir terminando. Se acercó, lo vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón y lo cuidó. Quizás para nosotros, como les decía, no tenía mucha relación, pero un samaritano era lo peor. ¿Quién es mi prójimo? Versículo 35. Al otro día, miren, cuando tú pretendes sanar la indiferencia, no eres indiferente en el primer paso. Ya sanaste, ¿verdad? Ya te acercaste, amén, amén, amén. ¿Qué va a pasar al día siguiente? ¿Vas a ser indiferente o vas a hacer lo mismo? O vas a volver a acercarte, vas a volver a mirar, vas a ser movido por misericordia y vas a volver a sanar. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Se desentendió ya el samaritano? Se fue, dijo, allá, ya, tomen ya. Hasta aquí nomás llego yo. Al día siguiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué la indiferencia vuelve? Porque nos olvidamos del día siguiente. No diseñamos futuro en nuestra vida. No vemos qué va a pasar mañana. Ok, hoy pasó esto, hoy nos sanamos, hoy nos arreglamos, hoy dejo de ser indiferente contigo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué eliges al día siguiente? Regresarte, volver a lo mismo, con la misma braveza, la misma cara larga. Y eso se lleva al mundo. Y eso se lleva afuera. Y eso se lleva a todo lado. Porque eso ya no es un qué hacer, sino un ser, un estar siendo en todo lugar. Sanas, haces el proceso ya, hoy nomás, ¿no? Y mañana. ¿Qué dice aquí la parábola? Y al día siguiente. Miren lo que dice. Y al día siguiente. Sacó 2 denarios.
los dio, se hizo cargo. Este hombre se hace cargo. Me gusta mucho esto. Al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, miren cómo se hace cargo incluso más allá, del día siguiente, y del día siguiente, y del día siguiente. Y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres es tu prójimo? Y le dice el hombre, del que cayó en manos de ladrones, ¿quién es tu prójimo? El que fue movido a misericordia. Haz tú lo mismo. Con todo esto pregunto, ¿qué vamos a hacer nosotros, amada iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes vamos a ser? ¿Vamos a seguir en la línea de la indiferencia, tratando de matar el mal con el silencio mientras se convierte en verdad? ¿O somos aquellos que elegimos guardar nuestros corazones de la excusa de, como somos diferentes, entonces soy indiferente contigo? ¿Qué elegimos en nuestra vida? Dice Lucas 9, 51 al 56. Miren cómo el Señor comienza esta historia. Por eso comencé de abajo hacia arriba. ¿Cómo comienza esta historia? Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea. ¿De dónde? Lean. ¿De quiénes? Samaritanos, lo peor para los judíos. Y dice que entraron los discípulos del Señor Jesús a una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Fueron a una tienda de abastos, fueron al Supermaxi en Samaria. Fueron al Mercado Mayor en Samaria. Fueron a St. Clair. ¿Saben cuál es St. Clair, verdad? Santa Clara, aquí cerca. Me voy a comer fanesca en St. Clair, vamos. Ya saben dónde es, ¿no? Ahí comes así, todo el mundo te pasa pegando encima. Amén. Fueron a lo que usted quiera ponerle, a hacer preparativos. Más, no le recibieron porque su aspecto, dice, ¿cómo era su aspecto? Diferente. Miren los samaritanos, porque su aspecto era como los que van a Jerusalén. Estos son de Jerusalén. Estos no son de aquí, son diferentes. Y los menospreciaron. Y dice después, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, les decían a estos dos. Yo no sé qué habrán hecho para que les digan así. Les dijo, Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué lindo hacer eso, ¿verdad? Señor, manda que mi Judas se ahorque. Todos tenemos un Judas alrededor, hermano. Todos tenemos un Judas alrededor. En el trabajo, bueno, mejor no. Ya eso va a ser para liderazgo otro momento. Manda que un cliente, no sé, alguien. Manda que se ahorque, Señor. Tú tienes el poder. Tu palabra dice, en mí es la venganza y como tú vives en mí, entonces yo me voy a vengar. ¿Quieres que descienda fuego y los consuma como hizo Elías? Entonces volviéndose Jesús, dice, él les respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué palabra? Miren, a mí esto, haciendo esto, dije, Señor, ¿de qué espíritu estoy siendo yo? Estoy siendo de espíritu contencioso, estoy siendo de espíritu indiferente, estoy siendo espíritu de revancha. ¿Qué espíritu está en mí? ¿Es tu espíritu el que está en mí? ¿Qué espíritu está en mí? Y dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Wow. ¿Cuánto lujo nos damos a veces en perder almas nosotros? Y no porque nos salimos a predicar, a veces solo con nuestra conducta. Escuchaba un testimonio de dos chicos, cantantes famosísimos. Yo no sabía que eran hijos de ministros. Y hablaron. Yo después decía entre mí, yo quisiera escuchar la otra parte también, ¿verdad? Porque yo no me compro la historia de nadie. No hay que comprarse la historia de nadie. Dice, es que fulano, no. Ok, amén, anda al otro lado también a ver qué pasó. Y hablaron de los padres del papá, pero... Y yo decía entre mí, ¿cómo quisiera escuchar también la otra versión? No para poner en pleito, pero quisiera escuchar nada más.
Y a veces nuestra conducta, nuestro cristianismo hace que las almas se pierden, solamente desde la indiferencia. Como eres diferente a mí, entonces yo tengo la excusa para que sea indiferente a ti. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Punto, se acabó aquí, vámonos. No quisieron recibirnos, no quisieron hacer nada con nosotros, vámonos. Aquí vemos que Jesús no solo se ocupa de los buenos, se ocupa de los malos también. El sol sale ¿para quién? Para buenos y para malos. Y Dios hace llover ¿para quién? Para justos e injustos. Jesús también se ocupa de los que no son buenos. Por eso la fuerza del bien, amados hermanos, tiene que ser más cada día. La fuerza del bien, aquellos que no son vencidos de lo malo, sino que vencen con el bien el mal. La fuerza del bien, de que los buenos sean más. Como iglesia tenemos que promover eso y así sanar la indiferencia. Aquí vemos que Jesús se ocupaba de todos. Eso es como que digamos, es que yo quise perdonarlo, pero no se dejó. Yo quise perdonarlo, Señor, tú sabes. Entonces, como no se dejó, manda fuego. Qué lindo, ¿verdad? Ah, no te dejas perdonar. Señor, manda fuego. Lindo sería. Pero no es así en el Señor, no es así en el Evangelio. Es como decir, Señor, manda que este que me está haciendo tanto mal se muera. O llévatelo. ¿Podemos tener pensamientos así? Sí. La indiferencia, como decía al principio, es el engaño de estos tiempos. Es el engaño más grande que la iglesia compró a un precio altísimo. La indiferencia comienza a ser indiferente con el llamado a tener comunión con Dios. Somos llamados todos los días a tener comunión con Dios. Ahora me dirán muchos, ¿pero cuál es el silencio de la prudencia? Porque la palabra de Dios en Proverbio, guarda silencio, no hables todavía. Dice el libro de Salmos, calla delante de Dios y escucha. Miren, el silencio de la indiferencia no es igual al silencio de la prudencia. La indiferencia acaba con las relaciones. La prudencia escucha y mira desde el otro. Voy a volver a repetir esto. El Señor me inspiró para ponerlo. El silencio de la indiferencia no es igual al silencio de la prudencia. La indiferencia acaba con las relaciones. La prudencia escucha y mira desde el otro. Desde el otro. No tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Lleguemos a ser bendecidos, amados hermanos, para ser de bendición. No seamos indiferentes. El mundo no solamente se conquista con la palabra, amén, eso es lo principal. Pero el mundo también se transforma cuando nos interesamos y cuando estamos viendo que la gente es única. No somos diferentes, somos únicos delante del Señor, creados en buenas obras que Jesucristo ya preparó de antemano. No nos olvidemos de la obra hecha en nosotros, lo que hizo Dios en ti. Acuérdate de ese día en que llegaste al Señor y el Señor se transformó. Seamos genuinos delante del Espíritu Santo. Quitemos de nuestra vida esa palabra mokusatsu. Los mataré con la indiferencia y guardaré silencio. Saquemos eso de nuestra vida. Y seamos aquellos que estemos manteniéndonos siempre, sanando la indiferencia. Amén. Cierra tus ojos, amada iglesia, un momento. Inclina tu rostro, por favor. Todo el mundo. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra y gracias por lo que tú haces. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios y gracias porque tú eres bueno. Solo tengo dos llamados rápidamente. El primero, hay alguien aquí que ha recibido al Señor, que nunca ha recibido al Señor en su vida, que nunca le ha dicho, Señor, hoy te entrego mi corazón y mi vida. Si hay alguien que ha venido por primera vez, o alguien que ha venido otras veces, pero nunca le ha entregado su vida a Cristo, ese es el tiempo. ¿Hay alguien? Levanta su mano, quiero orar por ti. Amén. El segundo llamado es para la iglesia. Solamente tú con Dios. ¿En cuántos momentos has sido indiferente? ¿En cuántos momentos no te ha importado lo que vive el otro?
¿En cuántos momentos quizás no te ha interesado qué es lo que está viviendo la persona que está contigo, que vive contigo, que está en tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos? El de al lado, el de al frente, el del segundo piso. ¿En cuántos momentos quizás has pasado de largo? ¿En cuántos momentos has pasado de largo como sacerdote o como levita? Pero dice la palabra que lo despreciable y lo menospreciado del mundo el Señor usó para avergonzar al mundo. Y aquí vemos a un samaritano, menospreciado y apartado de todo, porque era samaritano, porque era diferente. Pero el Señor Jesús nos manda hoy y nos dice, no seamos indiferentes. Muchos pueden salvarse por hacerse cargo, muchos pueden salvarse por ocuparse de ellos, muchos pueden salvarse si matas, si sanas la indiferencia en ti. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra y por tu llamado hoy. Todos los que quieran decir en este día, Señor, perdóname, he sido indiferente en uno o en otro aspecto de mi vida. Yo quiero alinearme a tu palabra. Ponte de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Levanta tus manos un momento. Tenemos unos minutos. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tú bendigas. Que no pretendamos matar o acabar con el mal guardando silencio. Que seamos poderosos en nuestras conversaciones, que seamos poderosos en nuestras elecciones, que seamos poderosos en nuestra manera de relacionarnos, Señor. Que nos acerquemos, que veamos, que seamos movidos a misericordia y que de ahí sanemos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como hijos tuyos, como familias. Ayúdanos, Señor, a no ser indiferentes, sino a ver al otro, no como menor, sino como mayor, como superior a nosotros mismos. A ver al otro, Señor, como único delante de ti. Porque tú trabajas con cada uno, Señor, y cada uno tiene su proceso delante de ti. Cada uno tiene su manera de ser delante de ti. Y tú nos transformas y nos llevas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Perdónanos. Perdónanos si hemos sido indiferentes. Pero a partir de hoy, Señor, a partir de hoy, sanamos la tierra, sanando la indiferencia. Sanando la indiferencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponle la mano al que está al lado y ora un momento por esa persona. Y si tienes que pedirle perdón, pídeselo. Si tienes que decirle, perdóname, he sido indiferente contigo, he sido indiferente con lo que te ha estado pasando, he sido indiferente con lo que estás viviendo. Perdóname, Señor. ¿Cuántas vidas se pierden por causa de la indiferencia de la iglesia? ¿Cuántas vidas se pierden? Así como esa bomba cayó en Hiroshima y en Nagasaki y mató miles de personas porque fueron indiferentes. En este día, Señor, echamos fuera toda esa obra de maldad. Hoy elegimos ser la fuerza del bien. Los que no son vencidos de lo malo, sino que vencen con el bien el mal. Hoy elegimos, Señor, ser poderosos en ti desde nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, de mirar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que ha sido indiferente contigo, perdónalo. Perdónalo. Si has visto indiferencia en tu vida de alguien, perdona a esa persona. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oro por hogares, familias, matrimonios, hijos. Oro por finanzas. Bendice. Bendice, bendice, bendice hoy, Señor. Y que ya no seamos indiferentes. Que nos acerquemos, que veamos, que seamos movidos a misericordia. Y que sanemos. Tú nos has
Nos dices en tu palabra que somos reparador de portillos y sanadores de calzadas, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias, Padre, por tu amor y por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Así es que, amados hermanos, sanemos la indiferencia. Dejemos de ser indiferentes y comencemos a ver al otro como un único otro, amado por Dios y transformado por Él también. Amén. Amén. Bueno, quiero contarles que esta semana justamente estaba pasando por una situación extraña y tenía un montón de miedo. Pero yo sé que el miedo no es de Dios. Dice la Biblia que el temor lleva en sí castigo. Y bueno, gracias a Dios, el Señor me hizo encontrarme con una pregunta en las redes sociales, justo cuando estaba en el peor momento. Y dice, ¿de qué tienes miedo? Así de una. Son de esas cosas impresionantes que le pasan a uno. Y luego decía, no temas. La frase no temas está escrita 365 veces en la Biblia. Y yo sé que tú estás pensando lo mismo que yo. Es un no temas para cada día. Así que nunca temas, porque Dios está peleando esas batallas contigo, junto a ti, y demuéstrale que confías en Él. Confías en Él en todo, no solamente en los sentimientos o en cosas que pasan. Confías en Él también en las finanzas, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos de los que tememos. Y si vamos a tener un momento de debilidad, acordémonos que hay un no temas para cada día del año. Y lo dice la Biblia, está en la Biblia. En cualquier parte tú vas a encontrar ese no temas. Como cuando Jesús estaba durmiendo en la barca y empezó la gran tormenta. Y los discípulos le dijeron, oh, ya despierta que nos ahogamos. Y él dijo, bueno, pero Él estaba en la barca, Él está contigo en tu barca. Él está viviendo esa lucha que tú estás viviendo, está contigo en medio de esa tormenta. Pero va a haber el momento perfecto en donde Él se va a levantar y va a decir, ya, basta de la tormenta. Pero siempre que nos encuentre confiando en Él. Amén. Así que le vamos a dar al Señor lo que es de Él. Esa ofrenda de gratitud y ese diezmo que le corresponde. Si tú nunca has diezmado, te invito a que pruebes al Señor. Atrévete, porque el Señor te va a bendecir como no te imaginas. Y aquí hay un montón de testimonios al respecto. Todo lo que tú das es para ti, porque tú lo haces para ser bendecido también, en agradecimiento a Dios. No pienses, ay, ellos piden porque ellos necesitan. No es por eso, es porque queremos que el Señor bendiga tu vida en todas las áreas. Señor Jesús, en este momento queremos orar por todas las familias. Oramos para que tú seas poniendo esa convicción en el corazón de que tú das siempre y que si los pájaros comen todos los días, ¿cómo nosotros que somos tus hijos no vamos a comer? Y te pedimos ayuda para ser sabios, para mirar en dónde está esa fuente de ingreso y que seamos sabios con las finanzas. Y aquí te entregamos nuestra ofrenda con agradecimiento. Tú no necesitas nada, pero nosotros sí te necesitamos a ti y ponerte como el dueño de todo, incluyendo nuestras finanzas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todos necesitan amor y esperanza.
Amén. Damos con alegría. Estira tus manos hacia acá, vamos a orar. Señor, bendecimos esta ofrenda que lo hacemos con todo amor. Señor, prospera tú, bendice tú y permite que todo esto sirva para seguir predicando tu palabra a través de todos los medios al alcance y que podamos servir, que siempre haya alimento en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones, hermanos.